En el arco anterior, tras derrotar a Shinichi Shoujo, el portador de la espada encantada Kuregumo, Chihiro se ha convertido en el objetivo principal de la organización Kamunabi, quienes quieren recuperar tanto Kuregumo como Enten y Shinushi, que aparecerá en la subasta Rakusaishi. Veremos nuevos personajes e información sobre las espadas legendarias. En esta primera parte del arco Rakusaishi lo vamos a saber, y este es el resumen. Un hombre recordaba algo que le pasó hace 5 años, cuando su mascota, un samurái en forma de mantis religiosa, desapareció. Aquello lo dejó roto por dentro durante un tiempo, pero con el paso de los días decidió aguantar el dolor y seguir adelante. Estaba sentado en una cafetería, medio perdido en sus pensamientos, porque en ese entonces también había perdido a toda su familia. Aún así se repetía que lo único que quedaba era apretar los dientes y resistir. Mientras tomaba algo, los nervios lo traicionaron y terminó derramando la bebida, lo que preocupó a la mesera. Fue en ese momento que una luz intensa se coló desde fuera, miró por la ventana y vio el enfrentamiento entre Chihiro y Shoujo. En plena batalla, Shoujo dejó claro que las espadas encantadas solo existían para matar. El hombre, asombrado por lo que veía, se quedó mirando, todavía confundido. Cuando Shoujo intentó lanzar una descarga eléctrica que afectaría a todos, el hombre se sintió inquieto. Aún tenía asuntos pendientes en su vida, cosas por hacer, pero cuando vio a Chihiro moverse, algo en su interior se iluminó. Sonrió ante su contraataque. No lo entendía del todo, pero algo mencionó Chihiro sobre un pararrayos. Se preguntó si de verdad había absorbido todo ese rayo, porque si era así, lo lógico era que estuviera medio muerto. Cuando lo vio tambalear y luego caer, pensó que había fallecido, pero al observarlo bien, lo llamó samurái. La escena cambió el 1 de noviembre, 18 días después de la muerte de Shoujo y 7 antes de la subasta Rakusaishi. La voz de ese mismo hombre volvió a sonar. Contó cómo lo había inspirado aquel samurái que vio, refiriéndose claramente a Chihiro. En ese momento el hombre estaba siendo golpeado en la cara y pateado sin parar. No entendía por qué lo estaban atacando. Uno de los agresores preguntó quién era. Respondió con calma que había intentado detener el secuestro de una niña. Vio cómo se la llevaban a rastras y se metió. Logró que la pequeña escapara y le gritó que corriera, lo que enfureció al grupo. Para evitar que la siguieran, se ofreció a irse con ellos y subió al auto por voluntad propia. Así fue como lo llevaron ante su jefe. Para su sorpresa, el líder no se molestó, más bien calmó a los suyos. Dijo que como ya se venía la subasta Rakusaishi, podría comprar carne fresca allí, sin problema. Incluso bromeó con que un ayuno antes del banquete no le caía mal. Los otros tipos lamentaban que la niña que escapó era justo el tipo que le gustaban a su jefe. Por eso él les ordenó buscarla de inmediato. Mientras tanto, pateaban al que la rescató, preguntándole si había escuchado todo. No entendían por qué hizo algo tan inútil. Él, pensando en Chihiro, se convencía de que tal vez podía llegar a ser como él. Lo llamaron gusano por querer hacerse el valiente. Admitía que aquellos tipos estaban en otra liga, que no tenía nada que hacer allí. De rodillas de pronto les gritó que eran una basura. Se paró, hizo un gesto con las manos y soltó un Isou. Un destello negro brotó de su ojo izquierdo. El jefe se alarmó, preguntándose si se trataba de un hechicero, pero no pasó nada. El hombre se rió solo y dijo que era una broma. El jefe, molesto por sentirse burlado, ordenó a los suyos que lo golpearan con ganas antes de picarlo y deshacerse de él. Los demás se rieron y comentaron su grito extraño. De repente uno notó algo en la ventana. El elevador del otro lado del pasillo sonó. Al voltear vieron al pez dorado. El hombre que había sido golpeado se puso serio. Sabía quién venía. Intentó advertirles, pero ya era tarde. Las puertas del elevador se abrieron y ahí estaba Chihiro. El hombre no podía creerlo. Chihiro entró directo, enfrentando a cada uno de los agresores. Los cortó sin esfuerzo mientras su pez dorado aparecía flotando. Uno de los matones incluso salió volando por la ventana. Luego Chihiro mencionó a Kuro, lo que hizo que su katana se cubriera de un líquido negro. El jefe, ahora sí, se preocupó y gritó que lo mataran, pero Chihiro los fue eliminando uno por uno con facilidad. El líder terminó tirado, temblando. Chihiro se acercó y le dijo que sabía que era uno de los responsables del caos de los últimos días. Le preguntó qué buscaba. En su mente recordó la conversación con Shiba. Le había preguntado por qué decía que Shoujo era un títere. Cuando lo interrogó para averiguar más sobre Shinushi, descubrió que Shoujo no tenía nada que ver. Shiba se mostró confundido porque supuestamente Shoujo era quien lo había puesto en subasta, pero no, solo usaron su nombre. Había alguien más detrás de todo. Chihiro pensó que tal vez tenía que ver con los Hishaku. Cuando Shiba revisó el almacén, lo único que encontró fueron papeles de investigación sobre armas, nada relacionado
relacionado con Shinushi o los Hishaku. Todo indicaba que Soyo no tenía conexión directa con la subasta próxima. Entonces Shihiro se preguntó por qué él tenía la espada sagrada, si se suponía que esa era la única funcional. Además, Shinushi era la única espada anunciada públicamente. Todo era muy sospechoso. Todo apuntaba a que las respuestas llegarían el mismo día de la subasta. Por eso Shiba le propuso adelantarse y tratar de conseguir Shinushi antes. Le sugirió contactar a la familia Sazanami, un clan de hechiceros que llevaba 200 años controlando la Rakusaishi. Era una familia poderosa del bajo mundo. Esta subasta negra atraía a personajes importantes de todo Japón. Shiba le explicó que al final no importaba quién había ofrecido la espada, porque todos los artículos en la subasta eran controlados por los Sazanami. Así que en vez de esperar hasta el mismísimo día del evento Rakusaishi, la forma más rápida de acceder a lo que buscaban era contactando a esa familia directamente antes de que se abriera la puja. El problema era que encontrar información sobre ese clan no era nada fácil. Solo un grupo muy selecto de personas tenía forma de llegar, y claro, entre ellos estaban los peces gordos del bajo mundo, los clientes más pesados, los que tienen lazos con la familia Sazanami, a los que Shihiro se refería como los tipos más podridos y asquerosos que existen. Shihiro sabía que para llegar a ellos había que escarbar entre las capas más oscuras de la sociedad, así que mientras pensaba en eso, volvemos al presente. En ese momento él intentaba sacarle algo al líder de una pandilla, pero el tipo ya había perdido el conocimiento por el miedo. Shihiro trató de despertarlo, y fue ahí cuando el hombre murmuró la palabra samurái, dejándolo desconcertado. Pensó por un momento si se trataba de un enemigo, pero viendo el estado en el que estaba, claramente era un prisionero. Shihiro se acercó y le preguntó si estaba bien. El sujeto, medio aturdido, le dijo que ahora podía ver con claridad que lo que necesitaba en su vida era un samurái, y que él, Shihiro, era ese tipo. La sorpresa lo dejó mudo. Pensó que el pobre estaba delirando, así que intentó calmarlo preguntándole su nombre y dónde vivía. El hombre se presentó como Hakuri Sazanami y le dijo que ya ese era el segundo encuentro entre ellos, que todo esto era cosa del destino. Shihiro no entendía nada de lo que hablaba y se fue sin darle importancia, pero Hakuri lo siguió. Le gritaba que necesitaba su ayuda, que no podía hacer esto solo, pero Shihiro simplemente se alejó, notando lo rápido que era al correr. Después de avanzar unos metros se detuvo, pensó un poco y volvió a preguntarle el nombre. Él se lo repitió, Hakuri Sazanami, y ese apellido le sonaba bastante, y Hakuri le recordó que eran una familia influyente dentro del mundo de los hechiceros. Como ya venía cargando con tantas cosas en la cabeza, Shihiro le dijo que si quería contarle su historia, lo escucharía. Hakuri entonces soltó la verdad. Él también quería acabar con Rakusaishi, esa subasta sucia y perversa. Shihiro no entendía cómo alguien de la familia que controlaba la quería destruir, así que le preguntó directamente. Hakuri se sinceró, admitió que alguna vez fue parte de la familia, pero que no era como los demás. Mientras todos los nacidos en el clan eran entrenados desde niños en hechicería para proteger Rakusaishi a toda costa, él siempre fue el más débil, el que no tenía ningún talento. Encima estorbaba en los negocios familiares, así que terminaron echándolo. Además confesó algo que lo marcó: en esa subasta vendían personas vivas o muertas. Eso era lo normal para él de pequeño, pero un día despertó y se dio cuenta de lo enfermo que era todo eso. Desde entonces supo que Rakusaishi tenía que desaparecer. Sin decir mucho, Shihiro se metió al ascensor. Hakuri le preguntó si eso de salvar personas era lo suyo, y él le contestó que no precisamente, que solo quería saber más sobre Rakusaishi. A Hakuri le pareció una locura que justo él fuera un Sazanami. Incluso el mismo Shihiro estaba sorprendido con tanta coincidencia. Mientras bajaba en el ascensor, Shihiro quiso saber si por ser parte del clan, Hakuri conocía detalles sobre los objetos que almacenaban. Él respondió que sí, que aunque era de bajo rango sabía cosas importantes. Entonces le preguntó si quería robar algo de allí. Sin pensarlo, Shihiro dijo que sí, que buscaba la espada sagrada Shinushi. Hakuri se sorprendió porque, si no estaba equivocado, esa espada era la joya principal del evento de este año. Si lograban arrebatársela, podrían desmantelar toda la subasta. Hakuri se emocionó al ver que compartían el mismo objetivo, pero Shihiro le pidió que bajara las revoluciones. Luego Hakuri le preguntó por qué quería la Shinushi si era tan peligrosa. Shihiro le confesó que ni siquiera lo tenía claro, que pensaría en eso después de conseguirla. Lo único que sabía era que tenía miedo. Hakuri se quedó en silencio. Entonces Shihiro explicó que esa espada era especial para él, algo sagrado. Si alguien la estaba subastando, seguro había un plan detrás, uno que terminaría en muerte. Recordó a Soyo y lo que hizo con Kuregumo, y dijo que no podría perdonarse si pasaba lo mismo con la Shinushi. De repente su teléfono sonó. Era Shiba. Le preguntó
preguntó si estaba bien y Shihiro dijo que sí. Shiba mencionó que había oído algo de Asami, pero que luego le daría más detalles. Cuando colgó, Hakuri quiso saber quién era y Shihiro respondió que alguien lo estaba buscando, así que tenía que volver rápido a la base. Le pidió a Hakuri que lo acompañara. Ya en la planta baja, las cámaras de seguridad mostraban que alguien los esperaba. Shihiro se puso en alerta, recordando las palabras de Shiba sobre Kagari Hiyuki. Ella formaba parte del grupo Kamunabi y era conocida como la portadora de Enkotsu, que era un arma parecida a las espadas sagradas, pero con un poder que superaba a la hechicería común. Hiyuki invocó a Rikuo. El suelo empezó a gritarse, algo emergió desde abajo. Ella anunció que estaba buscando a Shihiro Rokuhira y con las manos y la parte superior del cuerpo envueltas en llamas, le advirtió que si se entregaba su espada sagrada no tendría que usar Enkotsu. Hakuri, sin entender, se preguntaba si Shihiro en verdad estaba usando una espada sagrada. También se quedó pensando al oír su apellido. Shihiro se dio cuenta de que la gente que estaba en el lugar cuando llegaron ya no estaba y que el ambiente había cambiado por completo. Le entró la duda si eso tenía que ver con algún tipo de hechicería. El recepcionista, un tipo con pinta de luchador de sumo, le explicó que estaban dentro de un círculo sagrado de sumo, un espacio aparte del mundo normal. El hechizo que lo rodeaba no se disolvería hasta que el combate terminara. Shihiro tranquilo dijo que no tenía ningún motivo para pelear contra los Kamunabi, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Hiyuki lo atacó sin aviso. Por suerte logró bloquear el golpe con su katana. Hiyuki insistió en que si había un motivo para enfrentarlo y le exigió otra vez que entregara la katana sagrada. En respuesta, Shihiro activó Aka, haciendo que el pez surgiera para interceptar cualquier ataque que viniera hacia él. Mientras tanto, Hakuri observaba todo desde dentro del ascensor sin intervenir. A pesar de los esfuerzos de Shihiro, parecía que le costaba hacerle frente a la energía espiritual del hueso de llama que usaba Hiyuki. Le preguntó dónde estaba la otra katana sagrada. Shihiro le respondió que había destruido a Kuregumo. En sus pensamientos, Shihiro entendía lo poderoso que era ese espíritu de fuego, porque ni siquiera Aka podía absorber completamente su energía. Hiyuki se quedó asombrada al escuchar que había destruido la espada. Se preguntaba si siquiera eso era posible. El recepcionista lo acusó de mentiroso, pero Shihiro le dijo que eso ya no importaba, que dejaran el tema ahí, que él no tenía intención de matarla. Sin embargo, eso lo enfureció más. Dijo que los ideales nobles de Shihiro no significaban nada. Para ella, cualquier persona que portara una katana sagrada lo hacía por interés propio. No había razón que él tuviera un arma tan poderosa. Según ella, los Kamunabi debían tener el control de esas espadas por el bien de la nación. En ese momento invocó a Rikuo. Desde el suelo surgió una estructura como de costillas hechas de fuego, obligando a Shihiro a saltar para evitar ser alcanzado. Hiyuki le preguntó si conocía a Kazane. Shihiro bloqueó otro ataque con su katana y Hiyuki le explicó que Kazane había perdido el hombro derecho y a casi todas las personas que apreciaba. Dijo que cosas como esa pasan cuando alguien decide usar una espada sagrada. Se estaba refiriendo a lo que había hecho Sojo. Por eso, si Shihiro seguía portando esa katana, lo único que lograría sería generar más tragedia. Desde el ascensor, Hakuri notó que Shihiro, a quien él llamaba Samurai, estaba en desventaja y la cosa se estaba poniendo fea. Aunque dudó un momento, recordó lo que Shihiro le había dicho, que si no hacía nada, la espada sagrada terminaría matando gente inocente. Shihiro estaba claramente teniendo dificultades en la pelea, así que Hakuri se preguntaba por qué seguía aguantando. Inspirado por la determinación de Shihiro, decidió intervenir. Salió corriendo y gritó: "Vete al infierno", justo cuando Hiyuki estaba a punto de golpear a Shihiro. Se puso enfrente de los dos y recibió el golpe de lleno en la cara. Todos se quedaron en shock al ver la gravedad de la herida que se acababa de llevar. Cayó al suelo, pero aún así dijo que no entendía del todo la situación de Shihiro con respecto a la espada sagrada. Se preguntaba si en verdad era tan complicado. Sin embargo, reconoció que Shihiro la había salvado. Shihiro solo lo miraba, sorprendido por su decisión tan desinteresada. Hakuri aclaró que él no lo había salvado solo ese día. Contó que también estuvo presente cuando Shihiro se enfrentó a ese tipo de rayo, refiriéndose a Sojo. Según él, Shihiro había recibido el ataque eléctrico de forma deliberada para protegerlo a él y a los demás que estaban allí. El recepcionista comentó que Shihiro parecía ser una buena persona, pero Hiyuki lo hizo callar de inmediato. Mientras tanto, Shihiro seguía pensando en todo lo que Hakuri había dicho, pero Hakuri no había terminado. Aseguró que estaba completamente convencido de algo. Esa katana le quedaba perfecta a Shihiro. Le pidió que terminara de una vez con sus enemigos para que pudieran conseguir el Shinoshi. Hiyuki no podía creer lo que escuchaba. Hasta el tipo con cuerpo de luchador de sumo se sorprendió al saber que
también estaban detrás de la Shinushi. Eso solo le daban más razones a Hiyuki para querer derrotarlo. Hakuri por su parte apenas podía mantenerse consciente por las heridas. Hiyuki le repitió a Shihiro lo que había dicho antes: una espada tan peligrosa como esa debía estar en manos del gobierno, o sea, en los Kamunabi. Afirmó que si Shihiro realmente era una buena persona, entonces debía colaborar y entregar esa katana encantada. Tafuku, quien parecía el recepcionista, no tenía trucos bajo la manga. La hechicería era clara, nadie podía salir de ese lugar hasta que el combate terminara. No había forma de simplemente dejarlo ir. Por eso Hiyuki le planteó dos opciones: entregar la espada o morir. Además estaba el contrato eterno de la espada. Si desobedecía, moriría como traidor de su país. Shihiro no dijo nada, solo escuchaba todo lo que decían. Hiyuki agregó que no le gustaba matar a los débiles y le preguntó si había matado a Soyo después de dominar la Kuregumo. Dijo que aún no había demostrado que fuera capaz de eso. Si iban a pelear, ya era momento de terminar. Shihiro recordó la espada rota y pensó en lo realmente peligrosas que eran las katanas encantadas. Lo había vivido en carne propia. Soyo las había llamado armas de destrucción masiva y hasta su padre le había advertido que no dejaban de ser herramientas para matar. Sabía que tenía un potencial casi infinito y al recordar lo que dijo Hakuri, que lo había salvado gracias a esa espada, entendió que no podía seguir dudando. Tafuku le avisó a Hiyuki que ahí venía. Era porque Shihiro había invocado a Nishiki. Declaró que no iba a entregársela así como así. Recordó las palabras de su padre: una katana está hecha para derrotar al mal y proteger a los débiles, por eso debía dominarla. Adoptó su postura de combate y anunció que era momento de reventarlo todo. Cuando Hiyuki notó lo que estaba ocurriendo, ordenó de nuevo a Rikuo que invocara la barrera de costillas en llamas, ese muro de fuego que usaba para frenar a Shihiro. Él no tuvo más opción que rodearla buscando una brecha. Ella recordó lo que le había contado Kazane, que Hagiwara y los demás habían sido eliminados brutalmente por el rayo de Soyo, pero también recordó que esa amenaza de velocidad había sido neutralizada por Shihiro justamente gracias a su propia velocidad. Se dio cuenta de que lo que había logrado Shihiro iba mucho más allá de lo que había imaginado. Aún así estaba decidida a atraparlo. Shihiro sabía que Hiyuki no iba a dejar de lanzar fuego para mantenerlo alejado. Sin embargo, notó un hueco en su defensa, una oportunidad desde atrás. Tafuku, que lo estaba observando todo, pensó que era una trampa y tenía razón. Justo cuando Shihiro atacó, Hiyuki giró y atrapó su arma con las manos. Tafuku quedó impresionado con la técnica con la que había detenido la espada, pero Hiyuki se sorprendió al darse cuenta que solo había atrapado la espada corta. Shihiro le explicó que ya sabía cómo reaccionaría una guerrera tan hábil, por eso había cambiado de espada y la había dejado atrapar esa a propósito. Fue una jugada calculada para crear una oportunidad real. Tafuku no lo podía creer. Shihiro la había engañado deliberadamente y había preparado todo ese movimiento. Intentó advertirle a Hiyuki, pero ya era tarde. Shihiro había apuntado a su cabeza y logró asestar un golpe. Sin embargo, en vez de esquivarlo, ella recibió el impacto y apenas lo sintió. Lo tocó con la katana y le dijo con desprecio mocoso que no la subestimara. Tafuku no entendía por qué no había esquivado, pero Shihiro sí. Hiyuki había recibido ese golpe a propósito. Ella sonrió y sin pensarlo liberó un torrente de fuego directo hacia él, con la intención clara de matarlo. La explosión fue enorme, tan fuerte que sacudió incluso la zona donde estaban todos. Shihiro, por suerte, logró escapar. Hiyuki, furiosa, le recordó que le había advertido que no se tomara esto a la ligera. Le gritó que si en verdad estaba peleando con ella, entonces no podía seguir golpeando con el lado plano de la espada. Estaba sangrando, sí, pero sonreía. Dijo que no iba a tomárselo en serio si él no lo hacía primero, que si quería luchar con ella tenía que arriesgar la vida. Claramente estaba disfrutando del peligro, del filo de una pelea a muerte. Eso hizo que Hakuri y Tafuku la vieran con desconfianza. Era demasiado intensa. Tafuku, por su parte, se quedó pensando en lo que acababa de decir y no pudo evitar notar que Shihiro, incluso teniendo la oportunidad, nunca lo había atacado. A pesar de que sabían que él era parte del hechizo que mantenía cerrado ese lugar, no era que no pudiera atacarlo, era que simplemente no quiso. Shihiro no era como Hakuri, que actuaba sin pensar. Él estaba enfrentando el reto de Hiyuki con determinación, pero sin odio. No tenía ninguna intención de matarla. Para Tafuku eso era algo admirable, incluso algo que le parecía bastante genial. Hiyuki, por otro lado, aunque alcanzaba a percibir eso en Shihiro, estaba completamente cegada por su propio orgullo y por el papel que le tocaba jugar. Le gritó de nuevo, diciéndole que no iba a poder matarla si no peleaba con verdad, intención asesina. Le dijo que ya la estaba hartando y que ahora sí lo iba a matar. Fue entonces cuando pidió a Rikuo que invocara la columna vertebral, un poder más devastador. Al escuchar eso, tanto
Shihiro como Tafuku se alarmaron. Esa petición dejaba en claro que Hiyuki hablaba en serio, iba a acabar con él. Mientras tanto, Tafuku notó que Hakuri seguía tirado en el suelo, apenas consciente, como si en cualquier momento fuera a desmayarse. Gritó desesperado a Hiyuki que el campo de hechicería se iba a romper. Eso la hizo dudar, canceló la invocación de la columna vertebral y en ese instante el espacio cerrado desapareció por completo. El mundo exterior volvió a mostrarse y con él la gente común que andaba por ahí. Hiyuki, cubierta de sangre, tambaleó. Por suerte, Tafuku la atrapó justo a tiempo. Le preguntó dónde estaba Shihiro y él le respondió que ya se había ido con la espada. Hiyuki no entendía por qué el hechizo había desaparecido. Tafuku le explicó que fue porque el bobo, refiriéndose a Hakuri, se había desmayado, lo que indicaba el fin del combate. Hiyuki no se lo podía creer, dijo que ni siquiera lo había golpeado tan fuerte. Tafuku le admitió que ella sí se había contenido, pero que ese tipo simplemente era demasiado débil. Luego le preguntó cuál era el siguiente paso, ahora que sabían lo que buscaban los otros. Hiyuki le contestó que eso mismo era lo que iban a buscar ellos también. En otro lugar se escuchaba la voz de alguien diciendo que la subasta de ese año iba a ser una locura. Era Kyoura Sasanami, el jefe de la familia Sasanami y el subastador principal de Rakusaishi. Comentó que el objeto estrella de este año era algo nunca antes visto, la espada encantada Shinushi, una reliquia manejada por un espadachín legendario durante la guerra y que ni siquiera entre las 6 espadas sagradas tenía rival. La llamó la obra maestra de Kunishige Rokuhira. Sin embargo, por su contrato externo, su verdadero poder aún permanecía inalcanzable. Cuando Kyoura acercó su mano enguantada al estuche que contenía la espada, la escena mostró a una persona temblando dentro de un cuarto lleno de talismanes. Kyoura retiró la mano y dijo que por ahora todo estaba bajo control, que no importaba cuán caótico se pusiera el asunto, ellos seguirían protegiendo el Rakusaishi. Estaba dentro del recinto donde se celebraría la subasta, visiblemente nervioso. Por otro lado, se mostró que tanto Shihiro como Hakuri, así como Hiyuku y Tafuku, ya se estaban preparando para ir detrás de la Shinushi. Luego apareció otra escena donde alguien lloraba desconsoladamente al escuchar la historia de Shihiro. Dijo que no tenía idea de que ese era el plan de Shihiro para recuperar la espada. Añadió que hasta su destino era lo más samurái que había visto. Shiba, presente también, se mostró curioso por lo que eso significaba. Entonces apareció Char, feliz de ver que Shihiro había regresado. Le agradeció a Shiba por cuidarla. Él le respondió que no era gran cosa, que su cafetería estaba destruida y en remodelación, así que no tenía nada más que hacer. Char, emocionada, le contó que ya había mejorado sus habilidades de sanación y que quería revisar el brazo de Shihiro. Le dijo que intentaría arreglárselo. Él le agradeció, pero antes le señaló a Hakuri y le preguntó si podía arreglarle la cara a él primero. Hakuri tenía el rostro cubierto y Char, algo confundida, preguntó quién era. En realidad, él solo se estaba secando las lágrimas, lo que hizo que Char lo llamara un desastre. Shiba, con dudas, preguntó si de verdad estaba bien contarle todo a Hakuri. No terminaba de confiar en alguien de la familia Sasanami, pero Chihiro lo defendió. Dijo que no era mala persona. Recordó que durante el enfrentamiento contra Inkotsu, Hakuri se había puesto frente a él para protegerlo, aguantando el golpe por él. Eso hizo que Shiba también se diera cuenta de que Hakuri tenía buen corazón. Char terminó accediendo a curarlo. Shiba, ya más tranquilo, lo hizo sentarse. Le agradeció su ayuda, aunque todos coincidieron si estaba hecho un desastre. Char se puso manos a la obra y comenzó a curarlo. Después de eso, el chico les contó que la Shinushi que andaban buscando estaba en el almacén. Explicó que lo que su padre llamaba el espacio de almacenamiento de los Sasanami no era más que eso, un almacén. Cuando Shihiro preguntó quién era su padre, él respondió sin rodeos: Kyoura Sasanami, el líder del clan. Dijo que también todos los objetos valiosos de Rakusaishi se guardaban allí y que lo más probable era que la Shinushi estuviera con ellos. Shihiro no dudó y afirmó que ese sería su destino, pero el muchacho les confesó que no sabía dónde estaba ese almacén. Aunque todos los miembros del clan, él incluido, habían estado alguna vez en ese lugar, nadie conocía su ubicación real. Solo su padre, el líder, tenía acceso a ese dato. Aquello sorprendió a Shihiro y Shiba, que se miraron con preocupación. Mientras tanto, en un parque, Hinao se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. Tafuku le echó la culpa, diciendo que era por su terquedad, pero Hinao alegó que todo era culpa de ese idiota de Shihiro y lo molesto que era. Llegaron a un punto específico del parque, dijeron sus nombres completos: Tafuku Mahara y Hiyuki Kagari, y en ese momento algo se activó. Desaparecieron del lugar y reaparecieron dentro de un ascensor subterráneo, en un lugar bajo Tokio. Estaban en el camino que llevaba a la sede central de los Kamunabi. El líder barbudo del grupo lo recibió sorprendido. No era común que Hiyaku apareciera sin avisar,
pasar. Le preguntó sobre su misión. Ella le explicó que había hecho un contacto con Chihiro Rokuhira, pero que había logrado escapar. Se disculpó admitiendo sentirse inútil. Otro líder, uno con gafas oscuras, quiso saber cómo alguien había logrado escapar del poder de Tafuku si estaban juntos. Tafuku también se disculpó diciendo que hubo una interferencia. Hiyuki insistió en que solo fue un golpe de suerte y que la próxima vez no escaparía. El líder barbudo no entendía por qué habían venido solo para decir eso, pero Hiyuki aclaró que estaban ahí para conocer el plan con respecto a Rakusaishi. Quería saber si pensaba recuperar la Shinushi y le dijeron que sí, pero que no tenía nada que ver con ella. Hiyuki no se quedó callada, insistió en que debía estar presente en la subasta, ya que Chihiro también buscaba la Shinushi. Propuso un plan conjunto para obtener tanto la Shinushi como la séptima espada. Sin embargo, el líder la rechazó, dejándola perpleja. Le explicó que no necesitaban luchadores como ella para recuperar la Shinushi. El plan era pujar por ella, ya que su dueño estaba bajo un estricto control. No podían actuar de forma impulsiva. Hiyuki no lo podía creer. Dijo que el verdadero problema no era solo la espada, sino Rakusaishi en sí. Describió a los Sazanami como una escoria dedicada al tráfico de personas. Obtener la Shinushi sería una oportunidad para destruir su operación entera. No entendía cómo podía pensar en pagar por una de las espadas sagradas. Argumentó que eso solo alimentaría la subasta. Otro líder intentó calmarla. Reconoció que su opinión tenía valor y que incluso dentro de los altos rangos habían puntos de vista divididos, pero entrar en guerra con los Sazanami significaría consecuencias que ni los Kamunabi podrían soportar. Por ahora, como la espada estaba en manos de los criminales pero bajo control Kamunabi, no había otra opción. Invertir dinero en esa situación era ceder temporalmente al mal, pero si podían recuperar la Shinushi sin perder vidas, valdría la pena. Tafuku se mantuvo en silencio escuchando todo. Sabía bien que los Sazanami entraban en hechicería desde pequeños y estaban dispuestos a morir por proteger Rakusaishi. Entendía por qué se evitaba la guerra, aunque no dejaba de ser frustrante. Al final, tenía que aceptar que lo mejor para todos era evitar conflicto directo. La escena cambió a Kyoura Sazanami, que hablaba por teléfono con alguien mientras estaba en su auto. Comentó que acababan de terminar los preparativos para Rakusaishi sin ningún problema. Preguntó cómo iban las cosas del otro lado. Mientras hablaba, no podía dejar de pensar en algo, así que confirmó si ya tenían las otras 4 espadas sagradas. Sobre la Shinushi, sabía que no lo estaban subastando solo por dinero. Preguntó directamente por el plan. Su interlocutor dijo que no podía contactarle, pero le aseguró que no se preocuparan, que Rakusaishi no corría peligro. La verdadera preocupación de Kyoura era la séptima espada, algo que el otro entendió de inmediato. El auto de Kyoura entró en una especie de campo de fuerza y el tipo al otro lado de la línea se mostró curioso por su tranquilidad. Kyoura dijo que aunque no pudiera vencer en un combate contra una espada sagrada, eso no cambiaría su objetivo. Aclaró que no era tan arrogante como para pensar que podía ganar así nada más, pero aseguró que no permitiría que la Shinushi cayera en manos de disidentes. El auto se internó en un bosque donde se alzaba la enorme propiedad de los Sazanami. Al llegar, sus hijos lo recibieron emocionados. Poco después, ya dentro de la casa, subió las escaleras diciendo que meditaría. Le pidió a una sirviente que le llevara su té en exactamente 10 minutos. Al llegar arriba, abrió una puerta y entró en una habitación. Algo ahí dentro le llamó la atención. Comentó en voz alta que todo el terreno de la propiedad estaba protegido por un campo de fuerza que solo los miembros del clan podían detectar y atravesar. Shiba estaba sentado en una silla giratoria, bastante tranquilo, lo cual le sorprendió a Chihiro. Justo frente a ellos estaba Kyoura, quien no parecía ni alterado. Respondió sin rodeos que su calma venía de saber cuándo rendirse. Luego se fijó en la hoja encantada que Chihiro llevaba consigo, notando de inmediato su calidad. Dijo que por su experiencia en ese tipo de objetos era evidente que estaba frente a una de las espadas legendarias, justo de la que había estado hablando hace un rato. Pero Chihiro no venía a escuchar halagos. Le dejó claro que él solo respondería preguntas, y lo primero que exigió fue saber dónde estaba la sagrada espada, la Shinushi. Al mismo tiempo, gotas de agua comenzaron a flotar al revés, ascendiendo desde su hoja, señal clara de que estaba listo para el combate. Kyoura no se inmutó. Le preguntó si realmente se marcharía si él revelaba su ubicación. Fue entonces cuando una sombra negra salió de su ojo izquierdo, el mismo que tenía cubierto con una pieza blanca. Mientras tanto, en la cocina, una sirvienta hervía el agua para el té de Kyoura que había pedido unos minutos antes. De vuelta en la habitación, Chihiro notó una rara mancha en los ojos de Kyoura, lo que hizo que levantara su espada con preocupación. Kyoura lo detuvo con tranquilidad, asegurando que esa no era una postura de pelea, y añadió que no tenía interés
en enfrentarse directamente. En lugar de responder sobre la ubicación del arma, mencionó que había escuchado rumores sobre la séptima espada y que era un honor verla en persona. Kyoura se fijó en el patrón de la hoja y dijo que parecía algo decorativo, pero estaba seguro de que era obra de Rokuhira. Eso significaba que quien la portaba debía ser su hijo. Así confirmó que Chihiro era en efecto el hijo del legendario herrero. Shiba se preguntó entonces si el grupo de inteligencia Kamunabi había filtrado información, ya que era extraño que Kyoura supiera tanto. Más que miedo, parecía estar analizando como si tuviera todo bajo control. Tiempo atrás, mientras planeaban todo, Hakuri se sorprendía de quien quisiera meterse directo a la casa del líder del clan, pero entendía por qué. Solo su padre conocía la ubicación del almacén donde se guardaba la espada. Dijo que les contaría todo lo que supiera, pero les advirtió sobre el Tou. Chihiro preguntó qué era eso. Hakuri le explicó que Tou era una unidad especial de defensa del clan Sazanami, formada por los 4 mejores hechiceros de los 50 que tenía la familia. Su tarea era proteger al jefe del clan. Contó que de niños todos en el clan los admiraban, aunque él nunca alcanzó su nivel. Decía que sus hermanos mayores eran temibles, casi monstruos en poder. Ahora, frente a Kyoura, Shiba notó que no había convocado a esa unidad de defensa. Recordó que durante la conversación con Hakuri, este había dicho que si los encontraba los mataría sin dudar, por eso lo había dejado atrás, anticipando que habría pelea. Pero Kyoura, tranquilo, les dijo que si de verdad querían la Shinushi, lo ideal sería hacer las cosas como se debe y participar en la subasta. Eso encendió a Chihiro, que se puso de pie y le preguntó con rabia qué significaba eso de hacer las cosas bien si la espada era de su padre. Sin decir más, Kyoura hizo un gesto con la mano y una vitrina apareció de la nada. Dentro estaba el estuche de la Shinushi. Chihiro la observó con atención, recordando las charlas con su padre sobre las espadas encantadas y el porqué de la marca que llevaba en la cara. Trató de tocar el estuche, pero su mano atravesó como si fuera una ilusión. Kyoura le explicó que eso solo era una proyección creada con hechicería, una especie de holograma de lo que estaban guardando en el almacén real. Llamó a la Shinushi una obra maestra, asegurando que nada tenía más valor que eso. Dijo que la espada había cobrado muchas vidas, así que debía tratarse con el respeto que merecía. Añadió que aunque Chihiro fuera hijo de Rokuhira, eso no le daba derecho a intervenir. Según él, gracias a la muerte del legendario herrero, era casi seguro que ya no surgirían nuevas espadas sagradas, y el mercado ya lo tenía claro. Afirmó con firmeza que la Shinushi debía tener el valor justo. Las palabras de Kyoura, centradas solo en el dinero, enfurecieron tanto a Shiba que se preparó para atacar, pero Chihiro fue más rápido y le puso la espada directamente en el cuello. Sin rodeos le exigió que entregara la espada. Kyoura le preguntó si estaba dispuesto a matarlo si no lo hacía. Chihiro respondió que sí. Volvió a exigir saber dónde estaban guardadas las espadas reales. Kyoura respondió de forma enredada, diciendo que estaban dentro de él. Eso dejó a Chihiro desconcertado. Para explicarse, Kyoura mostró otra imagen, pero esta vez era algo completo, distinto. Los dos observaron con atención. Entonces él aclaró que el almacén no existía en el mundo físico, era una especie de subespacio creado por hechicería. Solo los descendientes directos de los jefes del clan tenían acceso a ese lugar. Lo llamó un espacio sagrado de almacenamiento. Chihiro y Shiba no podían entender por qué les estaba contando información tan sensible, incluso más de lo que sabía el resto del clan. Les costaba imaginar que estaba tramando Kyoura, especialmente porque Hakuri había dicho que ya había estado allí, pero también aseguraba que nadie conocía su ubicación. Kyoura agregó que para alguien de afuera era imposible entrar en ese espacio. Él tenía el control absoluto sobre todo lo que entraba y salía, porque ese espacio era su mundo, y si él moría, todo lo que estaba dentro de él desaparecería con él. Además de estatuas, allí habían personas encarceladas, esperando ser subastadas. Aunque Chihiro tenía su espada contra su garganta, Kyoura no retrocedió. Afirmó que no entregaría la Shinushi, aunque eso significaría morir ahí mismo. Le preguntó a Chihiro si de verdad había cambiado de opinión, justo cuando el muchacho notó algo en la proyección del almacén, una madre abrazando a su hijo, ambos encerrados con los demás. Entonces Kyoura volvió a lanzarle la pregunta, ¿acaso estaba dispuesto a matarlo junto con toda esa gente? Chihiro recordó lo que Hakuri les había dicho sobre los involucrados en las subastas, sobre cómo los compradores y vendedores eran igual de despreciables, todos los responsables de tanto dolor. Shiba, por su parte, empezó a darse cuenta de que Kyoura no había mentido cuando dijo que no le interesaba un combate directo. Sabía que no tenía posibilidad contra una espada sagrada, por eso había preferido soltarles la verdad del almacén, jugar con esa información. Para Shiba eso había sido un movimiento muy ingenioso, entonces fue él quien dio el siguiente paso. Amenazó con torturarlo, con arrancarle las uñas una tras otra,
hasta que se decidiera entregar a la espada, pero Kyura, imperturbable, aceptó sin dudar, aunque advirtió que por cada uña que le quitaran, él ahogaría a uno de los prisioneros del almacén, y como ese lugar era suyo, sería muy fácil hacerlo. Dijo que eran piezas valiosas, claro, pero ninguna se comparaba con las Shinushi. Según él, eran reemplazables. Shiba lo observaba tratando de leerlo, de ver si todo aquello era un farol. Hasta el momento, lo único que había mostrado eran imágenes, podría ser ilusiones, pero lo importante no era si mentía, sino que sabía perfectamente quiénes eran ellos. Chihiro, sintiéndose impotente, bajó la espada. No podía arriesgar vidas ajenas, no así. Kyura sonrió al ver que su estrategia funcionó. Comentó que era afortunado tener frente a él a dos tipos inteligentes y compasivos. Shiba se quedó pensando en algo que mencionó antes, que solo los descendientes directos del clan Sazanami podían entrar al almacén. Si eso era cierto, se preguntó si Hakuri podría interferir, pero recordó que él mismo había dicho que no tenía talento para la hechicería, que su padre lo había desheredado. Esa vía estaba cerrada también. Shiba le sugirió a Chihiro que se retiraran, pero Kyura no estaba de acuerdo. Dijo que la situación había cambiado, y en ese momento 3 personas entraron al salón, parándose frente a él, como quien exige un pago por una falta. Kyura dijo que ya habían entrado sin permiso, debían dejar algo a cambio, quería la 7ª espada de Chihiro. Fue ahí que Shiba lo entendió todo. Primero, Kyura les había quitado la voluntad de pelear y ahora pasaba al ataque. Recordó lo que Hakuri les había contado del Tou, ese grupo élite formado por los 4 hechiceros más fuertes del clan. Kyura preguntó por Soya y una mujer respondió que no se sentía bien. Otro dijo que en realidad estaba buscando a Hakuri. Eso último puso nervioso a Shiba. Kyura se notó molesto al enterarse y murmuró que ese tipo todavía no entendía nada. Preguntó si esos 3 podrían encargarse de los intrusos y uno de ellos le contestó que ya lo averiguarían. Uno de ellos se preparó haciendo un gesto con la mano mientras de su ojo izquierdo salía una sombra negra. En otro lugar, Hakuri estaba inquieto por lo que podría estar ocurriendo. Cuando Shiba le preguntó si sabía pelear, él había dicho que no servía para eso, por eso se había quedado atrás, solo ayudando con información. Pero ahora, al darse cuenta de que podían necesitarlo para una tarea menor, aceptó con decisión. Al salir se cruzó con alguien. Ambos se sorprendieron al verse. Hakuri reconoció al hombre, era su hermano mayor, quien le dijo que lo había estado buscando. Mientras tanto, en la mansión Sazanami, Shiba observaba a los miembros del Tou. Se notaba que eran hechiceros de otro nivel, muy por encima de los que habían enfrentado en la residencia de Sojo. Además, ahora entendía que Kyura sí tenía capacidad de luchar si lo deseaba, contradiciendo lo que había dicho antes, y Kyura lo confirmó. Mientras sus 3 combatientes se preparaban, pensaba que él y el Tou podrían enfrentar incluso una espada encantada. Estaba dispuesto a asumir las pérdidas que hiciera falta si eso significaba obtener la espada 7ª. Según él, todo eso dejaba claro que no tenía ninguna oportunidad de robar la Shinushi. Creían que venían a cazar, pero eran ellos los cazados. Shiba dio un paso al frente e insistió en que no tenía sentido seguir peleando, que era mejor retirarse, pero Chihiro no se movió. Ya había activado el Nishiki, su técnica. Miró hacia atrás recordando algo que Shiba le había comentado sobre la posibilidad de que el grupo Kamunabi estuviera participando en la subasta por la Shinushi. Chihiro estaba preocupado por Asami, por toda la información que estaba revelando, pero Shiba confiaba en ella. Le explicó que el Kamunabi era como el país mismo, tenían dinero de sobra y estaban dispuestos a pagar lo que fuera con tal de quedarse con la espada. Aseguró que una vez comenzara la puja, los Shinushi acabarían en sus manos. Eso significaba también que los Kamunabi podrían volver a empuñar esa espada encantada. Entonces se mostró la imagen de la persona destinada a usarla. Chihiro recordó una conversación con su padre, cuando le preguntó por qué el estuche de la Shinushi era distinto a la de las demás espadas. Pensaba que tal vez era más poderosa. Su padre le dijo que no solo era más fuerte, sino distinta, y por eso necesitaba un nivel de seguridad mayor. Chihiro, a un niño, preguntó si eso no aplicaba también a las otras espadas. ¿No sería mejor si la Kamunabi la resguardaba todas? Pero Kunishige no estuvo de acuerdo. Le respondió que habían pasado demasiadas cosas y que le contaría todo en otra ocasión. El motivo por el cual debía protegerse con tanto recelo y por qué no podía caer en manos de los Kamunabi eran el mismo. La Shinushi era la única espada que no podía permitirse volver a ser usada. Por eso no quedaba otra opción. Debía robarla del almacén antes de que empezara la subasta. Chihiro pensaba en eso mientras su mente le daba vueltas a otra pregunta. ¿De qué servía escapar ahora? Incluso si se reagrupaban y armaban un plan nuevo, aún habían demasiadas incógnitas sobre el funcionamiento del almacén. Dijo que huir no era una opción, que tenían que actuar ahí
ahí mismo. Shiba lo miró y notó en sus ojos una firmeza que no había visto antes, justo cuando el celular en su bolsillo empezó a sonar. Mientras tanto, en otro lugar, la escena entre Hakuri y Soya se ponía intensa. Soya, su hermano mayor, admitió que lo había extrañado. Hakuri se tensó al verlo. Recordaba perfectamente cómo él y otros del clan Sazanami lo habían golpeado brutalmente. Con los nervios por el suelo, trató de lanzarse por una cornisa, pero Soya lo alcanzó por la ropa antes de que pudiera caer. Le dijo que era muy débil para una caída así, que seguro moriría. Hakuri en el suelo le contestó que quizás eso sería lo mejor, que él sabía que Soya estaba ahí para matarlo por haber destruido sus productos. Soya sonrió, dijo que no era por eso, que eran hermanos después de todo, solo había venido a llevarlo de regreso a casa. Hakuri no respondió. Soya lo ayudó a subir tranquilo. Tenía 5 años más que él y era parte del Tou. A su manera, Soya quería a Hakuri, pero lo demostraba con golpes. Le pidió que regresara con él, que intentaría hablar con su padre. Dijo que todo lo que había pasado era por culpa de esa mujer, la que vendía mercancía, la que había vuelto loco a Hakuri. Ella ya estaba muerta, así que según él, Hakuri debía haber vuelto en sí. Recordando a su mujer, dejó claro que no volvería, que ya no pertenecía a los Sazanami. Eso sorprendió a Soya, que incluso rompió a llorar. No podía creer que su hermano, ese que nunca le respondía a nadie, ahora lo enfrentara. Justo entonces, Hinao bajó las escaleras, saludando a Hakuri. Le dijo que parecía que iba a llover y que le había traído un paraguas. Lo vio hablando con alguien y le preguntó si estaba ocupado. Hakuri se preocupó por ella de inmediato. Soya entendió al instante lo que pasaba. Con lágrimas aún en los ojos, dijo que su hermano otra vez estaba siendo influenciado por otra mujer. Gritó que mataría a Hinao si era necesario, solo para que Hakuri regresara a la familia. Fue ahí que Hakuri se le fue encima y le dijo a Hinao que corriera, pero Soya le atrapó el brazo en el aire y le metió un puñetazo en plena cara que lo dejó tirado. Hinao se alarmó. Soya le exigió que le devolviera a su hermano. Cuando se acercó a ella, Hakuri le agarró una pierna desde el suelo y le gritó que ella no tenía nada que ver con esto, que los locos eran ellos. Eso descolocó a Soya porque en su cabeza él solo estaba intentando salvarlo. En ese momento, Shiba apareció de la nada detrás de Soya, preguntando si ese era el tipo del que Hinao había hablado. Ella lo confirmó. Soya no alcanzó a reaccionar cuando Shiba le dio un golpe directo en la cara y lo agarró del cuello de la camisa. Le propuso moverse a un lugar más amplio y lo que quiso decir era literalmente elevar la pelea al aire, lejos de Hakuri y Hinao. El ojo de Soya empezó a cambiar de color mientras gritaba que le devolvieran a su hermano menor. Shiba pensó que Hakuri era la clave como fuente de información porque conocía el almacén. Le dijo a Soya que lo sentía, pero Hakuri ahora era parte de su grupo. En las escaleras, aún en el suelo, Hakuri le preguntó a Hinao si era Shiba. Pensaba que seguía con su padre. Hinao le explicó que habían cambiado los planes para proteger a Char y que habían implementado un sistema brillante que ella misma había diseñado. Solo tenía que marcar el número de Shiba y él aparecería de inmediato gracias a su magia. Había escondido el celular detrás de su espalda y marcado en secreto mientras estaban en la mansión Sazanami. Shiba, que ya sabía que era ella, fue enviado por Chihiro. Antes de irse, Shiba le preguntó si tenían un plan. Chihiro solo dijo que lo descubriría sobre la marcha. Los miembros del Tou activaron su técnica especial, el Esou, mientras Chihiro se lanzaba por una ventana directo al combate. Era 1 contra 3 y Kyoura miraba la escena mientras bebía su té, curioso por cómo se resolvería. En medio del combate aéreo, Soya llamó a su hermano mientras peleaba contra Shiba. Hinao, preocupada, preguntó si Hakuri podía seguir en pie. Él agradeció su apoyo mientras intentaba mantenerse firme. Durante el combate, Shiba recordaba la técnica característica de los Sazanami. Podían crear y manipular ondas de choque. Aunque Soya seguía llorando, logró activar su Isou. Colocó ambas manos detrás de su cuerpo y lanzó una onda de choque que lo impulsó directamente hacia Shiba, pero este logró esquivarlo con rapidez y apuntó su mano hacia la cabeza de Soya. Shiba notó que aunque sus movimientos eran sencillos, Soya reaccionaba muy rápido. Volvió a preparar otra onda de choque con la mano y la lanzó, pero Shiba volvió a esquivar. La explosión fue tan potente que destruyó las escaleras del edificio detrás de ellos. Al ver eso, Shiba pensó que Soya debía ser el más fuerte del Tou, pero si los otros tres eran igual de poderosos, y sumando al padre y al misterioso almacén, se daba cuenta de que incluso con una espada encantada, Chihiro lo tendría muy difícil. Pensó que lo mejor sería llevarse al tipo de vuelta a la mansión Sazanami y pelear 5 contra 2. Mientras tanto, Chihiro seguía enfrentándose solo a los 3 miembros del Tou, usando a Nishiki para esquivar los ataques con ondas de choque. Con habilidad logró cortar una de las espadas
armas enemigas, lo que hizo que Kyoura, que acababa de llegar al lugar, se sorprendiera por la velocidad de Shihiro y el poder de su katana encantada. Uno de los del Tou gritó llamando a su padre pidiéndoles 2 espadas nuevas porque la suya había sido destruida. Justo después unas burbujas negras aparecieron cerca de sus pies y de allí empezaron a formarse nuevas armas. Al ver eso, Shihiro se preguntó si ese era el poder del almacén, ya que habían estado sacando armas de la nada. Estaba frustrado, por más que observaba, aún no podía entender completamente el alcance de ese poder. Mientras tanto, Kyoura solo observaba la pelea sentado sin moverse. Se dio cuenta de que Shiba ya no estaba presente y sospechó que eso tenía que ver con la hechicería que usaron para colarse en la mansión. Pensó que ese tipo de transporte era muy conveniente, pero Shihiro había decidido quedarse ahí por su cuenta. Recordó el momento en que Shiba se despidió de él y le preguntó si tenía un plan. Shihiro solo respondió que lo improvisaría sobre la marcha. Kyoura se preguntaba si de verdad creía que todavía tenía una oportunidad. Uno de sus hijos le pidió una espada aún más poderosa, mientras que otro del Tou retó a Shihiro a acercarse. Lanzó un ataque que usó una onda de choque para frenar el movimiento de Shihiro y los otros dos se le fueron encima. Uno venía con una espada, el otro con una onda de choque lista para estallar. Por suerte, Shiba reapareció justo a tiempo, teletransportándose con Soya cargado al hombro. Uno de los enemigos se quedó en shock al ver a su hermano, lo que hizo que ambos anularan sus ondas de choque sin querer. Shiba preguntó si su timing había sido bueno y Shihiro le dijo que había sido perfecto. El del cabello trenzado preguntó de dónde había salido Soya, quien aún lloraba. Soya no entendía por qué lo habían traído de vuelta justo cuando acababa de encontrar a Hakuri. Kyoura se puso tenso. La presencia de Soya y el hecho de que dijera que había encontrado a Hakuri confirmaron sus sospechas. Supo que todo esto tenía que ver con la llamada de antes. Otra burbuja negra apareció y entendió lo que estaba pasando. No quería aceptarlo, pero sabía que era cierto. El que salió de esa burbuja fue Hakuri. Kyoura afirmó que fue él quien los trajo hasta allí. Mientras tanto, en otro lugar, Hinao se preguntaba dónde se había ido Hakuri. Ya de vuelta en la mansión Sazanami, Shiba se preguntaba también por qué Hakuri estaba allí, tirado en el suelo, sin fuerzas. Al ver a su padre, Hakuri no podía creerlo. Kyoura explicó que podía recuperar cualquier objeto registrado en su almacén en el momento que quisiera, tal como lo había hecho con el Tou. Reveló que todos los miembros del clan Sazanami eran registrados en una ceremonia desde que nacían, así que podían proteger a sus hijos en caso de peligro. Afirmó que cualquier hechicero podía detectar si alguien estaba registrado. Hakuri, sin embargo, no sabía nada de eso. Kyoura lo pisó y preguntó si era él el informante. Quería saber si el grupo que lo acompañaba lo quería de regreso. Nadie podía creer que Kyoura estuviera usando a su propio hijo como rehén y que probablemente exigiera la katana sagrada a cambio. Cuando Kyoura apuntó con su espada a Hakuri, Shiba respondió sin rodeos. Ya les había dicho todo lo que sabían, apenas si conocían a Hakuri, así que podían hacer lo que quisieran con él. En su interior, Shiba esperaba que Hakuri entendiera que solo estaba actuando, intentando engañar a Kyoura. Agregó que los asuntos familiares no eran su problema y pensó que esa amenaza no serviría para conseguir la katana encantada. Notó que la mano de Kyoura temblaba, lo que significaba que en el fondo no quería matar a su propio hijo. Kyoura se dio cuenta de la mirada de Shiba y preguntó qué tanto observaba. Si acaso pensaba que dudaba por el temblor, dijo que no era duda, sino rabia y tristeza. Estaba furioso porque un ser tan patético hubiera nacido dentro del clan Sazanami. Hakuri no podía usar hechicería, no servía para nada, y más que inútil era un estorbo, por eso su vida no valía. A pesar de todo eso, Kyoura confesó que le dolía tener que matarlo. Al principio pensó en simplemente exiliarlo, pero Hakuri había desperdiciado incluso esa compasión, había traído más problemas a la familia y ahora ni siquiera era útil como rehén. Shihiro y Shiba se tensaron al ver que Kyoura realmente iba a matarlo. Shihiro apretó con fuerza el mango de su katana, lo que sorprendió a Hakuri. Shihiro declaró que para él Hakuri sí tenía valor. En su mente pidió perdón a Shiba y también a su padre. Recordó cuando Hakuri le dijo que esa katana le quedaba bien y cómo la había salvado. Por eso no había otra opción. Hakuri no podía creer lo que Shihiro decía ni lo que estaba por hacer. Kyoura lo desafió a demostrar cuánto valía realmente su compañero. La escena regresó a Hinao, que se sorprendió al verlos regresar. Shiba estaba con Shihiro y también con Hakuri, que no paraba de pedir disculpas. Mientras tanto, en la sede del grupo Kamunabi, alguien fue a informar a su líder sobre un nuevo objeto Rakusaishi. La noticia lo dejó atónito. En la oficina de Kyoura dijo que por primera vez su hijo Hakuri se había vuelto útil. Ahora tendrían el evento más grande de la historia, la séptima katana encantada, parte del legado de Kunishige Rokuhira, la espada Enten. También estaría en su subasta
subasta. De regreso con Hakuri, él seguía sin aceptar que Chihiro hubiera entregado su espada especial por él. Pensaba que solo había logrado ser una carga. Chiba se disculpó, dijo que no debía haber traído de vuelta a uno de los miembros del Tou, pero Chihiro le respondió que se alegraba de que hubiera regresado. Si había alguien a quien culpar por lo que pasó, era él mismo, por haberse quedado atrás. Aunque pensándolo bien, en realidad nadie tenía la culpa. Todo había salido justo como lo habían planeado. Hakuri no entendía bien a qué se refería, y Chiba preguntó si su intención desde el principio era entregarles a Enten. Chihiro simplemente respondió que sí. En el almacén, gotas de agua flotaban hacia arriba desde Enten. Chihiro dijo que nada había salido mal. Pasaron al 3 de noviembre. En un restaurante, Hiyuki se quejaba de que su pedido se había mezclado con el de Tafuku. El gran plato de pasta era para ella y el de postre para Tafuku. Este le preguntó si de verdad pensaba comerse todo eso, a lo que Hiyuki respondió que sí, que necesitaba recargar energía con espagueti porque pensaba matar a ese tipo. Tafuku sacó su celular y le mostró una noticia. Había un objeto de la subasta Rakusaishi. Era la 7ª espada encantada. Hiyuki se quedó en shock. No entendía cómo había llegado ahí. Ella pensó que tal vez Chihiro lo había hecho por dinero, pero Tafuku no le creía. Para él no se trataba de dinero. Hiyuki lo miró raro, preguntándole por qué no le dijo eso desde el principio. Él se disculpó, entonces ella empezó a pensar qué estaría tramando Chihiro. Esa misma noche, dentro del auto, Chihiro habló sobre lo poco que sabían del almacén. Mencionó que tal vez Hakuri tenía algún poder para interferir con él. Chiba añadió que probablemente existía un seguro, porque Kyura había dicho que si moría, el almacén desaparecería. Eso lo había tomado como prueba de que la familia Sazanami estaba dispuesta a morir por proteger la Rakusaishi. Hakuri seguía en silencio en el asiento trasero mientras ellos conversaban. Chihiro comentó que si Kyura llegaba a morir, el almacén se desvanecería y con eso se acabaría todo lo relacionado con los Rakusaishi. Era justo lo contrario a lo que buscaban. Chiba mencionó que Kyura podría haber dejado un plan B por si moría de forma natural o en un accidente. Estaba claro que debía tener un seguro, pero no podía confiar ciegamente en sus palabras. Eso los tenía molestos, no podía descartar que el almacén fuera un lugar real y que simplemente transportaban las armas desde ahí. Chihiro estuvo de acuerdo, había demasiadas posibilidades y la única forma de aclararlas era hacer una misión de reconocimiento, así podrían entender mejor qué era realmente el almacén y cómo funcionaba. Chiba opinó que esa estrategia era bastante buena. Desde atrás, Hakuri preguntó si la espada encantada tenía una función especial de reconocimiento. Chihiro y Chiba se sorprendieron por la idea, estaba bien pensado. Chiba aclaró que no era tanto una función, sino un efecto secundario. Chihiro explicó que el pez dorado era una manifestación de su poder espiritual. Lo podía mover como si fuera parte de su cuerpo, igual que un brazo o una pierna. Gracias a eso podía captar lo que pasaba a su alrededor y lo usaba para explorar zonas peligrosas antes de entrar, como cuando rescató a Hakuri. Char comprendió lo que explicaban. Chiba preguntó si podían activar el pez dorado a distancia y Chihiro respondió que lo había intentado. Recordó cuando el escuadrón Hagiwara les contó que Soyo había lanzado un hechizo remoto cuando le quitaron a Kuregumo. A pesar de haberla perdido, Soyo aún logró liberar rayos desde la espada. Chihiro añadió que no era tan complicado, solo tenía que cargar la espada con su energía espiritual antes de liberarla. Eso sí, cuando se le acababa la energía dejaba de funcionar. Chiba estaba algo inquieto con eso, porque en ese momento Soyo estaba a menos de 100 metros de la espada y ahora no tenía ni idea de dónde estaba el almacén. Le preguntó si aún funcionaría. Chihiro estaba decidido a intentarlo. Chiba lo observó en silencio mientras Chihiro reconocía que tampoco lo tenía claro, pero si no hacía nada estarían atrapados. Arriesgarse era necesario. Chiba pensó que igual era una apuesta muy grande, aún así se impresionó por lo tranquilo que se veía Chihiro. Le dio escalofríos pensar en todo lo que estaba en juego. Cuando le preguntó si de verdad estaba dispuesto a soltar a Inten, Chihiro admitió que no era fácil, pero Hakuri había sido el punto clave. Eso dejó pensando a Hakuri, no tenía certeza de nada, pero ahora que lo habían capturado, entendía que el riesgo era inevitable. Chiba notó que Hakuri seguía callado, tal vez estaba deprimido, recordando cuando Kyura le dijo que su vida no valía nada. Aunque no sabía todos los detalles, pensó que debía estar mal por el simple hecho de que su propio padre había estado dispuesto a matarlo, así que le preguntó si quería helado. Hakuri dijo que no, que estaba bien y le agradeció. Char se metió en la conversación diciendo que ella sí quería. Hakuri volvió a disculparse por ser una carga. Chihiro respondió que al contrario, lo había ayudado
a dar ese paso. Eso lo confundió, no entendía en qué momento lo había hecho, pero Chihiro recordó cuando Hakuri le dijo que la katana le quedaba bien. Ese gesto le dio seguridad para soltarla. Mientras hablaba, cerró los ojos y se concentró. Trató de conectar con su espada y en su mente la vio frente a él. Poco a poco la fue alcanzando. Desde Enten salió nadando un pez pequeño dorado dentro del almacén. Chihiro abrió un ojo y dijo que se dio cuenta de que pasara lo que pasara, esa espada seguiría siendo suya. Shiba le preguntó si ya lo había hecho. Chihiro dijo que Hakuri les había dado información general, pero con su habilidad de reconocimiento podían ir más allá, hacer preguntas más precisas, y como solo él podía dar esas respuestas, todos estaban contando con él. Hakuri se animó al oírlo y dijo que ya entendía lo que se esperaba de él. Con eso, Shiba se dio cuenta de que el plan era encontrar la forma de infiltrarse en el almacén, pero algo cambió en el rostro de Chihiro. De pronto se puso serio al darse cuenta de que Kyoura estaba dentro del almacén. Eso significaba que él también podía entrar ahí. Kyoura observaba a Enten mientras Chihiro seguía concentrado. El pez dorado que había liberado se escondió justo antes de que Kyoura se acercara a la séptima espada. Parecía que había sentido algo. Se quedó mirando la katana como si la estuviera analizando. En su mente no podía imaginar que Chihiro Rokuhira hubiera soltado esa espada sin razón de peso. Pensó en lo que había pasado y se dio cuenta de que no fue desesperación lo que vio en los ojos de Chihiro cuando la dejó atrás. No, era otra cosa. En el fondo, Kyoura sentía que un trato sin riesgos era aburrido. Estaba emocionado por ver cuál sería el siguiente movimiento. Si lograba proteger las espadas encantadas hasta que comenzara la subasta, sería el ganador. Así que con una sonrisa pensó que venga lo que tenga que venir. Chihiro abrió los ojos, aún con ese gesto firme en el rostro. Mientras tanto, en otra parte del lugar, dos tipos comentaban lo tranquilo que estaba todo. Era raro que no hubiera nadie haciendo lío, cuando normalmente siempre aparecía algún idiota buscando problemas y terminaba muerto a manos de la seguridad. Pero el otro le dijo que todos andaban tensos por las espadas encantadas que estarían en subasta. El primero aclaró que esas espadas eran el plato fuerte del evento, así que no las mostrarían hasta entrada la noche. No tenía sentido estar tan nerviosos tan temprano. Aún así, el otro no estaba convencido. Tenía un presentimiento, esa noche habría caos. Ya era 8 de noviembre, afuera del lugar de la subasta Rakusaishi había una fila larga de autos. Adentro todo estaba repleto. Faltaban solo unos minutos para que comenzara el evento. Le preguntaron a Kyoura cómo iban los preparativos. Él pensó que ya habían pasado 5 días desde que entregaron a Enten y todavía no pasaba nada. Lo que sea que estuvieran planeando, él estaba listo. Cerca de ahí, un hombre con gafas oscuras comentaba que la seguridad en Rakusaishi era la misma en todos los años. Los asistentes siempre eran gente de peso, acompañados de sus escoltas y hechiceros contratados como guardaespaldas. Solo se les permitía el ingreso de 3 personas por grupo a los niveles inferiores, mientras que el resto patrullaba la zona sin importar su estatus. Era una tradición y una regla impuesta por el clan Sazanami. Los hechiceros del clan Sazanami eran los encargados de vigilar todo el subsuelo. El tipo de las gafas tenía un folleto en la mano y mencionó que este año había un detalle distinto. Le dijo al que estaba a su lado que revisara el volante que había recibido. Según lo que decía ahí, había una alta probabilidad de que el dueño de Enten, Chihiro Rokuhira, apareciera. En el volante estaba su foto y una recompensa de 50 millones de yenes para quien lo matara. Cuando le preguntaron por el volante, dijo que lo estaban repartiendo en la entrada. Él ya había perdido el suyo, pero lo que le interesaba era lo que significaba. Si ese chico moría esa noche, el contrato eterno de las espadas se rompería. Enten se volvería utilizable y su precio subiría todavía más. Ya veremos, dijo el de gafas oscuras. Cada año durante la subasta Rakusaishi, esa ciudad parecía dormirse. En ese antro lleno de yakuzas y hechiceros pasaban cosas terribles. Por eso la gente hacía la vista gorda. Nadie quería problemas, nadie se acercaba al edificio de la subasta, así que los de seguridad casi nunca tenían nada que hacer ahí. El tipo no sabía cómo había terminado Enten en las manos del clan Sazanami, pero si estaba ahí significaba que su verdadero dueño ya no la tenía, y si Chihiro aparecería no podría hacer mucho sin ella. Aunque viniera, ¿qué podría pasar? Nada, nadie lo iba a ayudar. Un niño caminaba solo por una calle vacía sin autos a la vista. En su libreta escribía algo que parecía un diario. Era el 8 de noviembre y se hacía llamar el Señor Relámpago, y decía que ese día traería el trueno de la justicia sobre el mal. En un recuerdo se veía a su hermana mayor llamándolo Yu. Se reía, le preguntaba si tenía miedo y le decía que no se preocupara, que ella lo protegería. Volviendo al presente, el niño escribió que ya no tenía miedo. Ese día demostraría que era un héroe, que iba a enfrentarse al nido del mal. Caminó derecho hacia la entrada del lugar de la subasta. Un guardia dio el aviso por radio. Había un intruso. Varios guardias aparecieron, todos con espadas en mano. Uno de ellos se fijó en el niño y preguntó
preguntó qué hacía ahí. Dio otra orden por radio, apurando a los demás, llamó flojos a sus compañeros. El niño le dijo que se hiciera a un lado y lo llamó tipo malo. El guardia se molestó y lo agarró del cuello. Dijo que odiaba a los niños, sobre todo a los mocosos que se creían importantes. Mientras lo tenía así, le preguntó por qué había venido. El niño empezó a llorar, mencionó a su hermana y suplicó que la soltaran. El guardia se sorprendió, le preguntó si su hermana estaba en subasta. El niño lo confirmó. Entonces el guardia le dijo que regresara con montones de dinero, que por 500,000 le diría quién la iba a comprar. El niño seguía llorando, recordaba cómo su hermana le había dicho que confiara en ella, y fue ahí que sacó una pequeña hoja escondida detrás de su espalda y se la clavó al guardia en el antebrazo. Otro guardia que vio eso lo celebró, mientras el herido se llenaba con furia. El niño, sin soltar el arma, le exigía que lo soltara y que dejara libre a su hermana. Empezó a temblar cuando vio que el guardia llamaba por radio a otro, advirtiéndole que después de encargarse de ese mocoso, él sería el siguiente. Afuera, los guardias que vigilaban la entrada ya estaban tirados en el suelo. Claramente habían sido atacados. Alguien hablaba por radio preguntando si podían escucharlo. Un hombre llegó frente al salón de subastas. El sujeto de gafas oscuras se fijó en él de inmediato. Notó una cicatriz en su cara, pero el tipo que lo acompañaba le dijo que mirara bien, que no coincidía con la imagen del volante. Este nuevo tipo tenía ambos brazos, así que no podía ser el de la recompensa. Aún así, el tipo de las gafas se quedó con la duda. El hombre recién llegado metió la mano del bolsillo sacando lo que era un reloj. Era Shiva. Pensaba que aún era un poco temprano, pero seguramente se había movido por el alboroto que ya se notaba abajo. Salió del balcón y cuando el de las gafas le preguntó a dónde iba, Shiva contestó que iba a apagar las luces para darle una mano a Chihiro. No quiso dar más explicaciones, solo le agradeció por el dato. Desde arriba, Shiva pudo ver como varios guardias tenían rodeado al niño, que seguía siendo estrangulado. La furia en la cara del guardia apuñalado lo preocupó. El guardia le preguntó al chico si sabía lo que estaba haciendo, a lo que él respondió que claro que sí. Ahí un recuerdo regresó, una noche donde el niño estaba muerto de miedo por una tormenta. Su hermana le decía que los rayos nunca caían sobre los niños buenos, que el cielo usaba ese poder para castigar a los malos, así que no tenía por qué preocuparse. En el presente, ese niño estaba decidido a salvar a su hermana. Se presentó como el señor Relámpago y dijo que traía consigo el trueno de la justicia. Los demás guardias se rieron de él al escucharlo. El que había sido apuñalado ya no aguantaba más, así que sacó su cuchillo y se fue directo a atacarlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, su brazo fue cortado de un tajo. Alguien se interpuso para salvar al niño. El pequeño no podía creer cuando ese alguien le dijo bien hecho. Al escucharlo llamarlo simplemente Relámpago, el niño lo corrigió que era señor Relámpago. Fue entonces cuando los guardias notaron bien la cicatriz de quien había intervenido. Se dieron cuenta de que era Chihiro. Le dijo al niño que ahora él se haría cargo. En ese instante las luces se apagaron y un candelabro cayó al suelo. El caos se desató. Los guardias empezaron a moverse sin control al darse cuenta de que el hombre que tenían que capturar estaba justo ahí. Todos pensaban en la recompensa de los 50 millones de yenes. Se emocionaron más al notar que Chihiro solo tenía una espada normal, sin ningún tipo de encantamiento. Mientras tanto, a pocos minutos de que comenzara la subasta, Kyoura se preparaba para salir al escenario. Recordaba una conversación que había tenido con Shiva mientras iban en el auto. Chihiro le había dicho que él se encargaría de los esbirros. Shiva le preguntó si estaba seguro, pero Chihiro ya lo había decidido. No había espacio para dudar. En ese momento activó una de sus espadas, la Kuregumo. Se le podía ver con dos espadas. Una de ellas soltó una descarga eléctrica justo a las 12. Así dio inicio a la subasta Rakusaishi 208. Ese era el momento que Chihiro y su gente habían elegido para poner en marcha su plan. Recordando una charla previa el 4 de noviembre, cuando hacían reconocimiento del almacén, Chihiro había comentado que la experiencia fue más agotadora de lo esperado. Tal vez se debía a que Enten estaba en un subespacio, lo que dificultaba mantener la conexión por mucho tiempo. Shiva le dijo que lo tomara con calma. Cuando le preguntaron si estaba seguro de que estaba en un subespacio, Chihiro lo confirmó. Explicó que por la estructura del almacén, ese lugar no podía existir físicamente en el mundo real. Se extendía infinitamente hacia arriba y hacia abajo. La conversación pasaba mientras estaban en un parque. Char y los demás jugaban mientras tanto. Shiva dijo que si el almacén estuviera en el mundo real, él simplemente se lanzaría y se llevaría la espada encantada. Pero como no era el caso, tenían que pensar diferente. Chihiro entonces tuvo una duda, basada en algo que dijo Kyoura, sobre la línea de sucesión del liderazgo del clan Sazanami. Llamó a Hakuri, que estaba jugando con Char, para que se acercara. Le preguntó si alguna vez había visto cómo se pasaba el liderazgo dentro del clan, y si su padre era jefe desde que él tenía memoria. Hakuri respondió que su abuelo se había retirado por enfermedad, y entonces
Entonces su padre tomó el control. Chihiro quería saber cómo se traspasaba el acceso al almacén. Hakuri pensó un momento y dijo que se hacía a través de una ceremonia. Cuando Chihiro le preguntó si recordaba cómo era, Hakuri dijo que había pasado mucho tiempo, pero lo que tenía presente era que se realizaba en un cementerio subterráneo que tenía cierto poder sagrado para el clan. Hakuri trató de recordar qué tipo de ceremonia era. Dijo que solo estaban presentes 2 personas, así que él no pudo presenciarla. Con eso, Shiba pensó que tenía que averiguar cómo llevar a cabo esa ceremonia para transferirle el poder a Hakuri, pero no estaban seguros del todo. Chihiro reflexionaba si necesitaban una ceremonia para pasar al control del almacén al nuevo jefe. Entonces estaban equivocados en su suposición. El cargo de jefe no se transfería automáticamente al morir el anterior, así que parecía que Kyoura estaba diciendo la verdad. Si él moría, el almacén desaparecería. Ya el 6 de noviembre, Shiba se confundió cuando Chihiro le mencionó una puerta que había visto dentro del almacén. No había paredes ni habitaciones separadas, solo una puerta. Char y los demás estaban fuera comiendo helado mientras hablaban en el auto. Shiba pensó que tal vez era un objeto de subasta, pero Chihiro lo dudaba. Por lo general, esos objetos estaban encerrados en vitrinas. Lo raro era que aparte de la puerta, las únicas cosas sin protección eran armas que claramente habían sido usadas en combate. Les parecía muy extraño y Shiba lanzó una idea. Tal vez esa puerta conectaba con el mundo exterior. Chihiro agregó que había visto gente entrar y salir de ese almacén un par de veces. Iban, entregaban comida a los que estaban encerrados ahí dentro y luego se esfumaban como si fueran humo. Lo curioso era que nadie usaba esa puerta. Todos aparecían ahí como si se teletransportaran desde cualquier parte. Mientras escribía detalles en su libreta, Chihiro mencionó que había algo que no encajaba entre la puerta y el funcionamiento del almacén. Shiba lo notó también. Era rarísimo tener una puerta ahí si nadie la utilizaba. Entonces Chihiro planteó la posibilidad de que fuera una especie de acceso de emergencia, como si Kyoura hubiera mentido sobre que el almacén desaparecería con su muerte. Tal vez lo que en realidad desaparecería era la forma de entrar desde el mundo real. Shiba añadió que si el jefe moría, el almacén seguía existiendo, pero sin forma de que alguien más lo usara. Chihiro pensó que esa puerta estaba pensada justo para casos de emergencia, para poder sacar algo importante si pasaba algo grave. Shiba respondió que si existía una puerta física en el mundo real, esa teoría se volvía mucho más sólida. Chihiro llamó entonces a Hakuri de nuevo, que estaba comiendo fuera. Cuando se acercó, Chihiro dibujó la puerta en su cuaderno y se la mostró, preguntándole si la había visto antes. Hakuri no estaba muy seguro. Chihiro no lo presionó. Shiba intervino diciendo que ni siquiera los familiares cercanos del clan Sazanami sabían cómo funcionaba el almacén, así que si esa puerta existía tenía que ser información muy clasificada. Hakuri se quedó mirando el dibujo un rato, pensando, hasta que mencionó algo que había visto de niño. En ese mismo momento, cuando el candelabro cayó desde lo alto de la entrada, el estruendo llegó hasta el salón de las subastas. La gente empezó a murmurar, preguntándose qué estaba pasando. Mientras tanto, Kyoura ya sabía que Chihiro había llegado, lo que solo podía significar una cosa: había descubierto la puerta de acceso de emergencia. Esa puerta era su seguro, la única manera de romper la barrera del almacén. Entonces mostraron esa entrada, estaba justo encima, mientras el recinto de subastas quedaba más abajo. El objetivo real estaba en un nivel aún más profundo. La sala más baja de Rakusaishi, donde tenían guardado el cofre, estaba bien protegida, con una ruta de acceso totalmente bloqueada. Esa entrada de emergencia estaba escondida dentro del Nagi no Yoen, el cementerio subterráneo del clan Sazanami. Con todo eso pasando, la gente empezó a comentar que Chihiro ya estaba adentro. Algunos asistentes enviaron a sus escoltas a buscarlo. No querían perderse la recompensa de 50 millones de yenes. Mientras Kira y Chihiro avanzaban, él se alegraba de estar ahí. Pensaba que si Chihiro moría, el valor del objeto aumentaría incluso más que cuando tenía a Shinushi. Kyoura estaba convencido de que Chihiro no era el dueño, que Enten había cambiado de manos cuando lo intercambió por Hakuri. Por eso podía ir a la cabeza de Chihiro sin remordimientos. Entonces habló en voz alta, llamando la atención de todos. Mientras tanto, afuera, Hakuri se notaba inquieto. Estaba en el auto cuando Shiba entró de repente, cargando a Yu. Le pidió que lo cuidara y luego le preguntó si estaba listo. Hakuri respondió que sí, que ya era hora de entrar. Chihiro sería el primero en entrar por la puerta principal. En otro recuerdo, alguien preguntó si todavía servía Kuregumo, aunque ya estaba dañado. Chihiro respondió que creía que estaba al límite, que ya solo quedaban brasas, un par de ataques más y esa espada estaría acabada. De regreso en la entrada, Chihiro se colocó la empuñadura de Kuregumo rota en la boca y activó Mei. Todo su cuerpo quedó envuelto en relámpagos. Aunque estaba oscuro, los guardias notaron el brillo eléctrico y se pusieron tensos. Aún así, todos estaban decididos a matarlo. Con su otra espada como arma principal, Chihiro cortó a varios guardias como si nada. Los que quedaban se sorprendieron
sorprendieron cuando de pronto desapareció. Era tan rápido que no pudieron seguirle el ritmo. Uno de los guardias trató de calmar a los demás y les dijo que apuntaran al foco de luz, Kuregumo, que flotaba en el aire. Uno lo vio, pero ya era muy tarde. Chihiro estaba justo detrás de él, listo para cortarle la cabeza. Después de eso atrapó de nuevo a Kuregumo y a su alrededor solo se veían cuerpos tirados. El candelabro volvió a su lugar y había gente encima de él. Cuando encendieron las luces, vieron a Chihiro lanzando su arma como si fuera un señuelo. Alguien comentó lo hábil que era. Varios saltaron desde el candelabro y de pronto una pared explotó lanzando a varios guardias. Hiyuki había sido la responsable y saludó a Chihiro como si nada. Él solo le lanzó una mirada rápida reconociendo lo que acababa de hacer. Mientras eso pasaba en la sala de subastas, dos miembros del grupo de compradores del Kamunabi estaban conversando. La mujer dijo que estaba nerviosa y el hombre preguntó por qué si se suponía que su misión era sencilla. No esperaban que el objeto apareciera en esa subasta, pero aún así pensaban comprar Shinushi. Ella estaba de acuerdo, aunque no podía ignorar que estaban vendiendo personas en ese lugar. Le preguntó cómo podía ser como si nada. Él respondió que el mundo estaba podrido y que no podían arreglarlo todo, que tenían que elegir qué proteger. Ella parecía no saber aún el verdadero poder de Shinushi, así que él le dijo que lo pensara de esta manera: si compraban Shinushi iban a salvar millones de vidas. Y de vuelta con Chihiro, los guardianes que estaban en el candelabro miraban con desconfianza a Hiyuki, preguntándose quién era. Sospechaban que podía ser aliada de Chihiro, sobre todo por el arma que llevaba en el brazo. Mientras tanto, Chihiro recordaba una conversación previa con Shiba, justo antes de poner en marcha el plan. Shiba le había preguntado por qué quería llamar tanto la atención si podía usar su hechicería para teletransportarse y evitar a los guardias y bajar directo al subsuelo. Pero Chihiro tenía claro que tarde o temprano igual iban a tener que enfrentarse a la seguridad y lo más difícil sería el Nkotsu de Hiyuki. Mejor resolverlo desde el inicio. Volviendo al presente, uno de los guardias de élite con dientes horribles gritó que ya era hora de actuar. Todo indicaba que iban directo a destruirse entre ellos. Hiyuki cargó contra varios enemigos y usando su hueso llameante los quemó como si fueran hojas secas. Al mismo tiempo, Chihiro rebanaba guardias sin freno, combinando su katana con los restos de Kuregumo como si nada los pudiera detener. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se reencontraran en medio del caos. Se miraron serio a los ojos. Chihiro soltó que necesitaba hablar, pero Hiyuki, tensa, le contestó que eso era justo lo que ella iba a decir, mientras lo insultaba. A otro lado, Tafuku tenía a un guardia atrapado del cuello y le preguntó a Chihiro si el arma que tenía era realmente Kuregumo. Aunque estaba claramente rota, aún funcionaba. Chihiro solo lo miró y asintió, mientras pensaba que, como en ocasiones anteriores, Tafuku había creado un espacio separado del mundo normal. Este asintió como saludo entre camaradas. Los guardias del mundo real estaban confundidos, ya que Chihiro simplemente desapareció de su vista. Dentro del espacio sellado, Hiyuki le reclamó a Chihiro por complicar las cosas. Ahora que los enemigos tenían el Enten, no podían dejar que él muriera, tenían que protegerlo. Otra vez, Chihiro recordó lo que le había dicho Shiba cuando habló de resolverlo. ¿Realmente se refería a pelear con Hiyuki? Chihiro negó eso y explicó que la situación se presentaba para negociar. Había una oportunidad ahí. Luego cuestionó el hecho de que lo protegieran. ¿No significaba eso que también podían arrestarlo? Hiyuki le respondió que dependía de él. Si resistía y alargaba la situación, sí, tendría que arrestarlo. Entonces Hiyuki le preguntó directamente por qué entregó a Enten a los Sazanami. Chihiro explicó que lo hizo porque necesitaba acceso al almacén especial que ellos tenían. Necesitaban saber dónde estaba y cómo entrar, y su plan había funcionado. Si ahora quería a Shinushi, necesitaban de su información. Hiyuki lo miró seria y le preguntó si eso quería decir que quería formar equipo, pero agregó que no hacía falta porque los Kamunabi iban a comprar la Shinushi de todas formas. Mientras Tafuku intentaba hablar con ella, Chihiro notó que Hiyuki iba directo al grano, por eso decidió soltarle algo más. Seguramente ya sabían que ahí también se estaba vendiendo gente. Le mencionó a un niño que había visto antes, el hermanito de una de las personas que estaba siendo subastada, y como el pequeño gritaba para que le devolvieran a su hermana, entonces preguntó con toda intención si lo que los Kamunabi querían proteger era a él, permitiendo que los Sazanami siguieran con el Rakusaishi y luego conseguir el Shinushi, dejando el Enten completamente inservible. Hiyuki le dio razón, su análisis era exacto. Tafuku, mientras tanto, pensaba que esa parte era justo la que Hiyuki no apoyaba. Sabía que había discutido fuerte con los superiores hasta el último segundo. Aún así, Hiyuki tenía un poder que se comparaba con el de la hoja encantada y por eso la habían enviado, pero también recordaba las cosas que ella le había dicho en confianza. Sabía que no era tan fría como aparentaba, que por dentro la situación de Rakusaishi también le revolvía el alma. Chihiro entonces
entonces la enfrentó de nuevo con palabras. ¿De verdad iba a ignorar al niño que mencionó? ¿Estaba dispuesta a dejar atrás a todos esos inocentes solo por cumplir con su misión? ¿De verdad estaba bien vender personas como si fueran mercancía? Hiyuki pisó el suelo con fuerza. Le declaró que no pensaba dejarse convencer, que su intento era inútil y que no iba a conseguir la Shinushi. Chihiro la observó fijo mientras ella recordaba todas esas conversaciones pasadas con él, donde hablaban sobre qué acciones realmente valían la pena. Se frustró, estaba molesta con Chihiro, pero también con los superiores, y le ordenó a Tafuku que soltara al guardia, que dejara de lado todo eso. Tafuku no entendía nada. Ella le explicó que ella estaba harta, cansada de que le dijeran qué batallas pelear, cansada de las hojas encantadas, del Rakusaishi de Chihiro, así que tomó una decisión: iba a destruirlo todo. Esa declaración dejó en shock tanto a Chihiro como a Tafuku. Él le preguntó a Chihiro si tenía un plan para conseguir la Shinushi. Chihiro asintió. Tafuku entonces dijo lo que pensaba: seguramente el plan de los otros era matarlo después de recuperar el Enten y el Shinushi. Chihiro le preguntó si eso le parecería bien. Tafuku respondió que si dejaba que Hiyuki lo matara después de conseguir las hojas encantadas, entonces él no tendría problemas con los superiores. Chihiro le agradeció y Tafuku soltó el guardia, diciéndole que corriera. Enseguida regresaron al mundo normal. Chihiro y Hiyuki se lanzaron de nuevo contra los guardias que lo rodeaban, y Tafuku también repartió golpes por su cuenta. Chihiro cortaba a sus enemigos sin freno, mientras otros le gritaban que regresara, que lo iban a atrapar del otro lado, pero Hiyuki no se quedó atrás. Demostrando su fuerza, quemaba sin piedad a los guardias con Enkotsu. Chihiro no paró y corrió directo hacia el almacén, mientras Hiyuki cubrió su avance, dejando claro que nadie iba a alcanzarlo. Chihiro recordaba lo que Shiba le había dicho antes de lanzarse a la zona subterránea, donde debía encargarse de ciertos individuos que él simplemente llamó ellos. En ese contexto se mostraron a los Tou, el grupo de élite Sazanami, quienes normalmente estaban en las cuatro esquinas del escenario principal durante el Rakusaishi. Se decía que siempre aparecían intrusos durante ese evento, pero jamás habían logrado interrumpirlo. Al contrario, cada año se volvía un espectáculo. Sin embargo, esta vez los Tou no estaban en sus posiciones habituales, lo cual hizo que algunos asistentes se preguntaran si realmente era seguro celebrar el Rakusaishi sin su presencia. En ese mismo instante, en el piso más abajo de la entrada al Rakusaishi, en la zona que conducía al llamado Nagi no Yoen, los Tou estaban allí. Resulta que Kyura les había ordenado proteger el cementerio, a pesar de que eso lo dejaría solo liando con todo el caos en el escenario principal. Uno de los Tou, el que llevaba flequillo, preguntó por qué estaban vigilando ese lugar precisamente este año. Otro de ellos, con el cabello peinado hacia atrás, le respondió que el cementerio era la única vía que un forastero podía usar para colarse en el almacén. El primero sintió, reconociendo que eso era cierto, aunque también recordó que solo ellos y su padre conocían ese acceso, razón por la cual usualmente no estaba tan protegido. Entonces, el del cabello peinado hacia atrás añadió que este año existía el riesgo de que alguien más supiera de esa entrada secreta. Justo en ese momento, Soya intervino, preguntando si se refería a Chihiro. Explicó que Hakuri estaba con él y aunque no supiera de la puerta en sí, tenía información sobre ellos. Se preguntó si tal vez Chihiro podría juntar las piezas usando Enten y lo que estaba almacenado allí. En cualquier caso, pensaba que su padre sospechaba que Chihiro ya sabía sobre la entrada. Incluso era posible que se lo hubiese permitido deliberadamente. El del flequillo preguntó entonces por qué su padre no les había advertido que Chihiro podría aparecer ahí. Soya respondió que no era tan difícil deducirlo. Otro de los Tou, el que tenía trenzas, razonó que su padre estaba molesto por haber usado a Hakuri como moneda de cambio y que las instrucciones claras que recibieron eran precisamente para que no se complicaran con sus oposiciones. Añadió que Chihiro podría no venir solo, pero que mientras ellos mantuvieran fuera a los intrusos, habrían cumplido con su parte. El del peinado hacia atrás comprendió eso y acto seguido avisó que Chihiro acababa de llegar a la entrada. Preguntaron si eso significaba que Hakuri también estaba ahí, a lo que el otro respondió que lo dudaba, llamándolo cobarde e inútil, asegurando que no tenía el valor de presentarse. Solo debían estar atentos por si aparecía el tipo del cabello largo, el que podía teletransportarse. Mientras hablaban, Soya no aportaba los ojos de la entrada que lo conducía a su posición. Poco antes de eso, Hakuri le había dicho a Chiba que según su padre, su hermano Soya era más listo que él. Chiba, recordando la pelea entre ambos, comentó que eso debía ser mentira. Hakuri confesó que nunca había visto ese lado de su hermano. También le había contado a Chiba cuál era su punto débil. Volviendo al presente, Soyo vio a Hakuri asomándose por la entrada de la sala. Al cruzar miradas, Hakuri salió corriendo escaleras arriba y Soya lo persiguió de inmediato, dejando sorprendidos a sus compañeros. Mientras corría, Soya le gritaba
gritaba preguntándole por qué huía, pero Hakuri no respondió, simplemente seguía corriendo. El del flequillo, al ver la escena, se preguntó si realmente Hakuri estaba allí. El otro, con el peinado hacia atrás, concluyó que si Soya se había alterado tanto, entonces debía ser cierto. También se dio cuenta de que si Hakuri estaba ahí, el del cabello largo temían que seguramente también estaba cerca, y no se equivocó. Shiva apareció justo detrás de ellos y comentó que no podían entrar al cementerio. Les preguntó cómo abrir la puerta mientras agradecía a Hakuri. Fue ahí donde se reveló que todo esto fue idea de Hakuri, quien lo había planeado junto a Shiva y Chihiro. Shiva incluso lo había elogiado por ello. Chihiro dijo que también iría directo a la zona subterránea y que cuando Hakuri regresara a la superficie podrían reencontrarse para salir. Le pidió que dejara a Soya en sus manos. Volviendo al presente, Hakuri seguía corriendo mientras era perseguido, y aunque Soya le gritaba, él no se detenía. Por dentro, Hakuri estaba feliz. Shiva lo había elogiado y le había confiado una tarea, así que se repetía a sí mismo que tenía que lograrlo. En uno de los pasillos, justo mientras corría, Chihiro apareció y le gritó que siguiera avanzando hacia él. Hakuri sonrió al verlo y se sorprendió de que hubiera llegado tan rápido. Su hermano seguía gritando, sin entender por qué huía. Chihiro, mientras tanto, derrotaba fácilmente a los guardias que estaban entre él y Hakuri, pero justo cuando Hakuri estaba por alcanzarlo, el suelo se deformó de repente. De él brotaron raíces gruesas que se entrelazaron en cuestión de segundos, levantando una muralla de árboles que lo separó. Gracias a eso, Soya alcanzó a Hakuri y contento le preguntó si de verdad había venido a verlo. Hakuri le gritó que no, estaba confundido, no entendía qué había pasado y pensó que quizás aquel hechicero que había visto antes era el responsable, porque parecía que Chihiro también estaba metido en un problema. Empezó a entrar en pánico, pensando en qué hacer, ya que este escenario no estaba en sus planes. Shiva le había dicho que si sentía que no iba a poder encontrarse con Chihiro, regresara con él, que él se encargaría del resto. Pero Hakuri no podía dejar de cuestionarse eso. Pensaba que si simplemente volvía, todo lo que había hecho hasta ahora no tendría sentido, y además Shiva se quedaría abajo enfrentando a 4 rivales solo. Empezó a considerar si tal vez debía ganar tiempo dejándose golpear por Soya hasta que Chihiro llegara. Aún así intuía que el enemigo era más fuerte de lo que Chihiro había previsto, así que la pelea sería larga. A pesar de todo, sabía que pasara lo que pasara, nadie lo culparía. Soya seguía presionándolo. Le decía si acaso Chihiro y sus aliados le habían ordenado que dijera eso y lo amenazaban con matarlos. Pero luego añadía con un dejo extraño que ellos incluso se preocupaban por alguien tan inútil como Hakuri, porque eran buenas personas. Hakuri recordó entonces a su mantis religiosa, a la que había llamado Samurai, y que en su mente ese pequeño insecto le preguntó si de verdad estaba bien con eso. Le decía que solo porque alguien fuera amable no significaba que uno debía aprovecharse de ellos. Entonces Hakuri se obligó a sí mismo a decidir. Si realmente quería ser útil, debía hacer lo que estaba pensando. Un momento después apartó de un manotazo la mano de Soya y le gritó que lo soltara, llamándolo imbécil. Eso lo desconcertó, se puso frente a él decidido a pelear, y de su ojo izquierdo comenzó a emanar una energía extraña. Con seriedad le dijo a Soya que había venido a derrotarlo. Mientras eso pasaba, retrocedemos apenas 32 segundos. Chihiro ya veía a Hakuri acercándose a él, pero varios guardias bloqueaban el paso. Se preparó para abrirse camino mientras pensaba que algunos enemigos se le habían colado. Se puso Kuregumo en la boca de nuevo y en un solo movimiento cortó a varios de ellos. Sin embargo, uno de los hombres logró defenderse y desvió el ataque. En respuesta, Chihiro lanzó su espada corta y se agachó. Gracias a ese movimiento, logró traer la espada de vuelta a su mano y alcanzó a golpear al enemigo en la cara, pero el tipo contraatacó con una patada inesperada, obligándolo a retroceder. El hombre comentó entonces que Kuregumo no parecía tan poderosa como antes, ahora que estaba rota. Justo cuando Chihiro estaba por alcanzar a Hakuri, el suelo se levantó y emergió una gruesa muralla de árboles que lo separó por completo. Al mirar a su oponente, Chihiro notó una marca en su mano derecha que le provocó una oleada de recuerdos ligados a la muerte de su padre. Quedó completamente aislado de Hakuri. Al girar hacia el hombre, examinó con detenimiento la marca. Fue entonces que pudimos ver su apariencia. Llevaba un pendiente en cada oreja y líneas tatuadas alrededor de los ojos. Le dijo a Chihiro que había crecido bastante. Así termina esta primera parte del arco Rakusaishi. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete, deja tu like y comparte para saber qué sucede en la segunda parte de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boy Resumen. Hasta la próxima.